el apocalipsis del cambio climático. Cuando ni siquiera había terminado el pandemonio que nos ha agobiado los últimos 3 años, ya los perpetradores comenzaron a propagandizar una nueva amenaza que se cernía sobre la humanidad y el planeta entero. Esa amenaza no era nada más ni nada menos que el cambio climático producido por el hombre, según las Naciones Unidas y el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Este ha sido un engaño que se ha venido gestando durante décadas, desde las postrimerías del siglo pasado, y es particularmente sensible el tema, pues atañe a lo que ellos llaman pueblos indígenas, a quienes se ha estafado con la idea que siguiendo las acciones de la ONU estarían salvando a la Madre Tierra o la Pachamama. Vamos a compartir algunos extractos de opiniones respecto al tema que difieren sustancialmente de toda la propaganda oficiosa de los medios de comunicación generados gracias al dinero de las corporaciones globalistas que tienen el poder actualmente y que a través de las Naciones Unidas y el IPCC se pretende imponer cual si fuese prácticamente una nueva religión a la que no se puede cuestionar bajo ningún punto de vista. Los tahuantinsuyanos no podemos ser arrastrados a las opiniones manipuladas en el movimiento indígena a través de las ONGs y las grandes fundaciones financieras de los mismos globalistas que les dicen qué es lo que pueden o no pueden pensar al respecto. Hasta hoy, los movimientos de izquierda y los movimientos indigenistas han sido sometidos al poder de dichas corporaciones a través de las prebendas económicas y siguen puntualmente las políticas de la agenda globalista que nos está llevando a un genocidio nunca antes visto en la historia de la humanidad. Es entonces tiempo de poner atención en lo que está ocurriendo y tomar nuestras propias decisiones en base a una evaluación consciente de lo que viene ocurriendo. Empezaremos con la propaganda de la ONU orientada a generar un pánico de proporciones apocalípticas. Si ponemos atención a los hechos y no a la propaganda, resulta obvio que jamás le interesó en realidad los derechos humanos, ni la paz, ni el destino de la humanidad. Siempre fue, desde sus inicios, un ente creado por las corporaciones al servicio de las corporaciones y hoy se pretende constituir por la fuerza en gobierno mundial de todos. Del mismo modo como cuando nos fabricaron el pandemonio, las mismas entidades están adelantando y generando el pánico necesario para que puedan implementar sus políticas. Pero veamos qué tan ciertos son sus argumentos a través de opiniones de científicos que evalúan desde una perspectiva más apegada a los protocolos de la propia ciencia. Antes, escuchemos voces autorizadas del movimiento indígena de Norteamérica durante la Cumbre Internacional Climática realizada en Canadá hace aproximadamente 5 años y que publicamos en nuestro canal.
straight out there. Anyway, my dear relatives, first of all, let me issue a warm welcome to all of you that have answered the call and the invitation that we made out for you to join us here at this very special time. Because through our collective efforts, I know that we can reach a level of greater understanding of how we should be living and how we should be treating each other as human beings, and of course how we should be treating the land itself. And what is important here is to recognize that there must be a union between the spirit and the human being. And this alliance must lead to positive defined action. We all know all the challenges that we face, and they are very overwhelming. And we don't need to remind each other of some of these challenges. What we are looking for is your positive input, is how do we go and find a way to have a defined action that can change the course of the paradigm that we're living in today. And here today we talk about an issue that we call climate change. How are we going to find a way to plant the seed today that will grow and to help restore the damage that has been done to the earth? We must consider revolutionizing the whole education system and take our children back to the land to experience the love that the land has to offer. We hear so many people say today that they're going to save the earth, they're going to protect the earth, but they have a limited understanding of what it means to really be true guardians of the earth and how you take care of the earth. And to our people, it has always been having a spiritual relationship with the land, knowing that the land has a spirit, knowing that we can never own and control the earth itself, but rather we owe our existence to the earth itself. For the kindness that she shows through the elements that we see in the water, the air, the fire, those are all elements of life that are there to support life itself. And the grandmother said it very well this morning when she talked about the water itself. And the Spirit has a way to work through nature itself. I know that the trees will hear our call. The trees can listen and are listening to what we are saying, what we are doing. All we need to do is open our hearts to be able to approach the trees and ask the trees, what can we do? I want to share a very quick story about the tree. There was this young mother that came to the lodge a few years ago from Seattle, Washington, a non-native mother. And we shared the story of the trees and how we were able to communicate with the trees, and to talk to the trees. And she was excited about that, and she went home. And she shared that with her daughter, her 5-year-old daughter. And she says, you know, my beautiful daughter, we're going to go and talk to the trees today. The young daughter was so filled with excitement. I guess she was tired of listening and talking to the human beings. She wanted to talk to something different. And she was excited that she was going to go and talk to the trees. And she did. Her mother took her out. And there's some very big trees around Seattle, Washington. So she went out, and the mother tells her daughter, listen to the tree. Because the tree has something to say if you are willing to listen. She was only repeating what she had heard in her life. And after a brief time, the mother asked her daughter, my daughter, did the tree say anything to you? And the little girl was practically jumping up and down and said, yes, yes. The tree talked to me. I heard the tree. I heard the tree. What it said to me. And the mother said, what did the tree say to you? And she said, Mom, the tree said to me, I love you. And then the mother said to her daughter, what did you say to the tree? And the tree said, and the daughter says, I love you too. That's a profound experience.
that she was able to hear the voice of the land through the trees, which we have always done as a people, to be guided by the spirit of nature itself, that to come through the trees, the birds, the animals, the water, everything. What a beautiful way of life. As we continue to try to find resolve for the challenges that we meet today, and how man has damaged the earth. If we were even to give some estimate of the damage that we have done to the earth in terms of dollars, it would require trillions of dollars to be able to restore the damage that has been done. And unfortunately, most people that have those kind of resources are not willing to make that kind of investment to help restore the damage that has been done. But we have never lost hope as a people, knowing that the resolve will begin when having a union and a relationship with Spirit. So that is what I'm hoping for in the next few days, is that through your participation and your knowledge, your experience, that we're going to show the world that we can find a way and a resolve to the challenges that we face. If we look at some current issues that are very overwhelming, of course, is environmental pollution. And then we have religious extremism. And then we have the proliferation of nuclear weapons. You know, that's threatening the future of these children. How sad it is that we have not been able to show and express the love that we should have for our children. And we should find the spirit of courage to be able to make the changes that can be made. And we have within our own power to make some of the changes that are necessary. One, to tell the children the truth. That we should be telling them that the earth is alive. And we be given opportunities to the children to be on the land itself. Right now, most of the children are in these institutions, and they're all going through their exams, and we get many people say we'd like to attend your event, but education is more important than what you're doing. And we go through that a lot. Not knowing that how important it is to have spirit. We are not against academic, intellectual, scientific knowledge if it is based on values that are reflective of kindness and love and respect. That is what I believe, that is what we should be creating, is institutions, initiatives that reflect those values. From the city this morning, and on CBC they were talking about the word empathy as it relates to the mindset of a person that hits a person, a hit and run. And I thought, my goodness, isn't that what we're trying to have people feel, that empathy for one another, empathy for Mother Earth. And we can say that really the land, the environment is changing. It is changing. We've witnessed many things, and Catherine has eloquently said all the things that we see happening globally. But as a First Nation person, I've seen the change that's happening from my own perspective. And I would tell my family, look at the animals and how they're acting and reacting. Look at the birds. You know, the birds are getting kind of used to the environment, and you know, when they wouldn't come near, and now they're all over. You know, like even driving down the road,
Sometimes the crows won't even get out of your way. They'll just make a little jump to the side. They still know about their own safety, but they learn to adjust. In that same way, we learn to adjust, and we learn to do things differently. Write the first book about climate change now almost 30 years ago. And as I was coming here, I thought about what I might say that I guess I just thought I'd try to give my sense of where we are now on this planet. Climate change is by far the biggest thing that humans have ever done on this planet. You can talk about it in the language of physics if you want. Through all of human history until very recently, there were about 270 parts per million carbon dioxide in the atmosphere, and that's the reason that temperatures and climate stay very stable through all of human history. When we began to burn coal and gas and oil 200 years ago, because every time you burn those things, you give off carbon dioxide, that number began to climb and climb steadily. And so now there's more than 400 parts per million carbon dioxide in the atmosphere. But those are just numbers. The effects are profound and visible now everywhere. They're visible if you have a satellite and you look down on the planet. So the satellite picture of the Earth looks entirely different than it did when I was a young man. There's about half as much sea ice in the Arctic as there was then 40 years ago. If you take a pH strip like you would from chemistry class and stick it in the ocean, it comes out a different color than it would have 40 years ago because we've changed the chemistry of every form. Think about that for a moment. We're an ocean planet, 70% of our planet is ocean, and yet we've put so much carbon into the atmosphere that it's changed the chemistry of the seawater. We can see it affecting people in very direct ways now. Earlier this past winter, I was in northern Norway, in the Sami country, and for 10,000 years, a reindeer herding culture had survived very much in kind of same cycles. But now in the winter, often it rains. It was pouring rain in the middle of February when I was there. And then a few days later, when it freezes, it puts a layer of ice on top of the snow so that the reindeer can't dig down anymore and get at the grass below, as they always have. The city in Pakistan last week, it got to 55 degrees Celsius, 129 degrees Fahrenheit. That's too hot for human beings. You can maybe survive for a day, stay inside, but you can't, you can try to live someplace like that for very long. Your body just can't cool down enough. And we know, of course, that much more of this is coming as we continue to burn more coal and gas and oil. There was a very sad paper yesterday, the day before, in the scientific journals. It demonstrated how, as we melt the Arctic ice cap, we melt the ice up above the Yukon, and as we do that, it changes the circulation patterns of the weather around the world, and the scientists have found a direct link towards deep drought across the middle of Africa. It's also reasonable to have a certain amount of hope, and the things that give me hope right now are these. One is that the engineers around the world are doing their job.
and have figured out over the last 10 years how to take renewable energy, how to take the power from the sun and the wind, the power that's really given us by the Creator every day, and use that to power our lives. It's gotten now so cheap that there's no reason that we cannot make a rapid and swift transition in that direction. The other thing that makes me hope is represented to some degree, a large degree in this room today. And that is that the oldest and the newest wisdom traditions on our planet are increasingly reaching the same set of conclusions about the world. So people speaking out of the very old indigenous wisdom traditions on this planet are now producing much the same message about humility and respect and balance that we get coming out of the satellites that are trying to track what's happening to ice in the Arctic or the pH of the oceans, or that same message coming back. Thank you very much for inviting me to the gathering and the daily caution. Everyone, Tataloch, Sakin First Nation, thank you for gathering today. My name is Kumiko Ahara of Japan. I work for Yoshimaru Higa, who is a shaman, and his wife, Rika Higa. It's a great honor to be here. On behalf of them, I express my gratitude. They had promises with the gods, Kami, throughout Japan, and could not join you today. I'm going to introduce Yoshimaru's divine activities and his philosophy. Greetings, ladies and gentlemen. I'm Yoshimaru Higa. I was born and raised in Okinawa. It's the main island of Ryukyu Islands. I traveled to the main island of Japan and other foreign countries from here. This tragedy island has a history as the only place in Japan that became a battlefield where many citizens were involved during World War II. During the Vietnam War, it was a U.S. military base. It's not too much to say that it's a military-based island. In 1972, Okinawa was returned to Japan. Although the proportion that the U.S. military occupies on the island has decreased from the time, 70% of the U.S. military bases in Japan are still stationed there now. My mother Hux was the person who received a message from Kami, God, since childhood. Shortly after World War II, she traveled to many sacred sites in Ryukyu Islands in accordance with instructions from Kami. She prayed for world peace and was doing divine works. In 1958, she received a revelation and built a shrine on the holy ground in Okinawa. I received a message from Kami just like my mother. I inherited the shrine in accordance with the instruction of Kami. I'm conducting prayers and doing ceremonies for political, economic stability and various issues in Japan and the world, so that we can avoid war
and pray for nature's gentle energy. The planet Earth is affected by such things as change of rotation of axis, the influence of the sun and the other planets as they revolve and rotate. There are movements of the Earth's mantle, movements of the plates, motion of the crust, movements of the volcanoes, oceanic currents, currents of air. They are the breath of the earth, and the beating of the earth, and the proof of life, the fluid of circulation. These movements and changes in environment are natural movements in nature. The life of natural world responds to these movements, changing its shapes and evolving. But human beings are different. We change nature to live as human beings today. I pray and pray for Kami to bring humans back to living with original natural movements. I'm praying that people walk with the earth so that humans can change. I'm praying that people realize the importance of human beings living with the earth, and I also pray for the elimination of the destruction of nature that human beings commit, so that human actions are accompanied by natural regeneration. There are various environments on the earth: jungle, cold zone, desert. Wisdom and knowledge to live in a harsh environment has kept indigenous peoples 10,000 of years. Large natural events like earthquakes, droughts, superstorms will definitely have a big impact on human society and will cause starvation and impact politics and economy on human life. And they also become a big factor leading to war. We are now in a serious situation. We can't exist without thinking of the earth. We can't exist unless we live in harmony with the earth. My wife Rika and I are working to bring around bells, the wisdom and knowledge that has been passed on to the elders, indigenous people, shamans for many years are the wisdom that walk with the earth. We are present on this earth as a guardian. Originally, we have a role to protect the whole life of the earth. I'd like you to remember the memory of that spirit. I'd like you to take actions as a guardian of the earth, from people who noticed, from people who remember this important role. People of the earth be not in conflict, but share the wisdom so that the circle of cooperation grows. Thank you for listening. First of all, one of the things that we need to understand, what are the gifts Creator gave us? What are the responsibilities the Creator gave us? Are we following them? Or are we following man? We need to understand that. When I look at this, and I was growing up, and I used to hear the elders of my time, the little boy. Now we get tuned to you should now we get tuned to Translated in the English language. I was to hear the elders of
at that time. Look after the garden. If you don't look after the garden, what do you have for the future? And that's the responsibility we face. Are we looking after the garden? Are we voicing for the land? Are we voicing for the waters, the trees, the forests, the plants? And are we voicing for the human being that was put here to enjoy that land, given to us by the Creator? These are all personal questions that we need to look at and we need to consider. Many times we look, oh, somebody else's fault. But what are we doing? Are we looking within us to our own responsibilities, to what needs to change? We can contribute to the change by little things that we need to do. We need to walk hand in hand as a family. We need to understand each nation in this world has a language that they understand. Because language is a guide, is a teacher, is a protector, and a giver. That's why when you talk your own language, how strong it is, how self-exploratory it is, how guiding it is. You try and translate that into a foreign language, and you will lose a lot unprocessed. No offense, but that's how it is. Not too long ago, I went to visit my son down east. It was Easter time. Got up and it's snowing outside. We stood there, we went out, there was about 6 to 8 inches of snow. But what I noticed, you could go out there in your shirt sleeves. It wasn't cold, it was warm. And I said to myself, what is happening? What is taking place? Are we paying attention to what nature is telling us? Are we listening to the wind? Are we listening to the forest? Are we listening to the waters, the thunders? Are we listening? Are we listening to ourselves, to what's taking place right in front of us, what we're doing? We talk about and we rely on the 7 principles. I believe in them. Because one principle doesn't walk by itself. How can you have love in the land if you don't have trust? And if you don't have courage? And if you don't have honesty? And if you don't have humbleness and respect? How can you? Because all of those are collected to make you understand, to help us understand what we need to do. Love doesn't walk by itself. Trust doesn't walk by itself. Honesty doesn't walk by itself. It walks collectively with all the principles that the Creator has given us. But one thing that we're not talking about, and we're not mentioning, what's the other 7? What's the other 7 doing? The greed, the anger, the jealousy, the hate. We're not talking about those. How come? Because it touches us, each and every one of us.
We need to understand all of those. I listened to Kathleen this morning when she talked about family love. Beautiful. I'm a product of the residential school. I spent 10 years in there, and I know what it's like. The one thing that we have to be careful and always hang on to, and I call it Creator's law. Creator gave me freedom. He gave me equal dignity. And He gave me principles to follow. You can write all the constitution, the legislation, or the bureaucracy, but that's my constitution. It gives me dignity, it gives me pride, it gives me identity as a human being. We need to be proud of who you are. We cannot sell your dignity, you cannot sell your language, you cannot sell your ceremonies or whatever. You can never put them in a position that somebody else will say, oh, you hand them over to me. And that's going with everything in our lives. The trickster is always around us. And the trickster today is playing in our lives. It has many colors. It has many forms. Today when I look at what's happening to us in this world, governments are playing to us. They're manipulating. They say, hey, incorporate, if I put it that way. Incorporate so that I can fund you better. You know what we do when you do that? Let's say you incorporate health, whatever. What you doing? You're incorporating the gifts, the health, the inherent right the Creator has given you, and give it to a provincial system. You may argue with me, you may say that's not how we think, you may say it's Indian control. Yes, it's Indian control, but once you step across and made it into a provincial picture, dialogue, and you have given something. You have given your right away, your language, your ceremonies, whatever. Why I say that? If we're going to speak for the land, and if we're going to voice for the land, you better protect, we better protect our God-given inherent rights. And that's our language, our spirituality, all the forests, everything Creator has provided for us. We need to stand in that direction. The Creator, Mitakiasan, all my relations. In translation, we pray today for our young people and their families affected by suicide. We pray for the ones that are not here, the very sick, the ones hurting. We pray we can work together here today to provide all children a brighter future. An introduction, Hamitakiope, Peter de Chantea, Washtea, Napachi, Zapia, Taksha, Pujuta, Wanimakiopeya. My spirit name is Taksha Pujuta, which is she walks with your deer medicine. And here is my daughter is Vipakta Vachushula, and that means she works with your quills. I felt in the importance of becoming a young mother, I needed to get my daughter's her spirit name through the pipe.
being from Winnipeg, Manitoba, the highest apprehension rates in the Western Hemisphere, part of me was afraid if I didn't have that connection with my daughter, that maybe someday my daughter could be taken from me too. And for no reason, but just for the reason that I'm an Indigenous young woman. So I felt the importance of having that ceremony for me and her, and through our culture and tradition, that me and her will always be connected through pipe, and no one will ever be able to take away that mother-daughter relationship. And this is what I want to bring to other young mothers and other families coming up to have that traditional parenting. Leonard Crodog, my grandfather and teacher of the Sioux Nation, teaches our people the instructions of the great supreme law. Supreme roots, supreme land, and supreme grains of all minerals and our elements, this is our way of life. To unify with terms of language in our own tribal proceedings for greater generations to come. Now, in speaking in terms of language, I want to bring to you and leave with you insight on the wording of reconciliation and the doctrine of discovery, and what that really means to all of our Indigenous relatives here today. Reconciliation, as published academic Stephen Newcomb had stated through years of research with colonial behaviors and imposition to reconcile, holds a rooted meaning explained by the Vatican of churches in Europe, where the act of reconciliation means literally to bring back under the submission of the church. Quote unquote from Mr. Newcomb, it is important to keep in mind that the doctrine of discovery is still being used by countries throughout the Americas to deny the rights of Indigenous people and to perpetuate colonization throughout the Western Hemisphere. To begin, to bring back the system of colonization to an end, and to move away from cultural and spiritual traditionals of subjugation, we must overturn the doctrine at its roots. Therefore, I propose that non-Native people, especially Christians, unite in solidarity with Indigenous peoples of the Western Hemisphere to impress upon Pope John Paul II how important it is for him to revoke in formal ceremonies with Indigenous people the inter-settlerables of 1493. So there's two things: revoking those PayPal documents toward correcting the injustices that have been inflicted on Indigenous people over the past 500 years. There are also spiritual significance, step towards creating a way of life that is no longer based on greed and subjugations. Perhaps then we will be able to use our newfound solidarity to begin to create a lifestyle based on first Indigenous principles, respect the earth, and the sacred regard for all living things. What does it mean then, Andrea, when we still have these type of documents being used across the Americas? I asked our leaders, Andrea, what does it mean then if we have these doctrines of discoveries? And they said to me, it kind of upset me that they said it's nothing more than an embarrassment tool. So I asked, well, how do we make it more than that? So I feel that I asked that the need of legislation be passed to protect our future generations and what we're meeting here for today. And I look to the young people here today, and I hold you accountable to your lands, to your elders, to what these documents mean to you and your future generations of UNDRIP, Indian Act, and doctrines of discoveries, and what your steps are going to be for your future generations to come, and your children. I want to ensure the rights and protections for our waters, as if foreseen this will be the next breed for corrupted corporations. I ask to ensure our future generations are taught traditional parenting, because it all starts in the womb of our mothers. In closing, I want to share with you a dream I had 2 years ago. We were sitting in ceremony with all our relatives,
and we were praying, and a bear came into that ceremony we were having. And this bear was very upset at us. And have to be honest, I was scared. Why is he upset? He was upset because he said, you forgot your highest calling to Mother Earth. You don't know your language. You don't know your culture. You don't know the ways that we've taught you, our ancestors giving you these tools, and you're not respecting them. When you learn those ways, then maybe I'll come back. For now, but let me sleep. And he went away. And I never forgot that dream. And the last time I shared it was in a youth gathering in Niagara Falls with 300 people, 300 youth that gathered there. And the reason why I shared it there is because the minister of INAC was standing behind me, and I had 300 youth in front of me. And I asked them all to raise their hand. Who all knows what the Indian Act means? Who knows what these things mean? Less than half of these young people raise their hands. They don't even understand the very reason why some of their parents can't tell them why they love them. So I explained to them, hold yourself accountable. You have smartphones. Pull it up. Look, research. And that's the last time I shared that dream with them, and I share it here today because I believe that when it comes to reconciliation, I hold myself accountable to reconcile with my ancestors and my elders. So I want to thank you in closing, the traditional people, for hosting us at your beautiful territory. Nahal, Shinigwech, Hokulakaka, Mitaki, Asan, to all my relations. Como dijo el hermano Elmer Courchene, presidente del Consejo de Ancianos de la Asamblea de las Primeras Naciones Regional Manitoba, el trickster está al acecho. El trickster, el demonio, el estafador, el que nos atrapa con sus encantos, con sus palabras bonitas y nos arrastra a su propia agenda. Y es precisamente lo que está pasando en el movimiento indígena en relación al cambio climático. Durante todos estos años, las fuerzas vinculadas a las grandes corporaciones, a través de sus fundaciones y el financiamiento de las ONGs en el movimiento indígena, han logrado fundamentalmente domesticar a sus fuerzas directrices y los han maniatado a las políticas de las Naciones Unidas, que prácticamente nos van a llevar a un suicidio como naciones ancestrales. Esta es la triste realidad que se está viviendo en todo el continente y es tiempo ya de que nos pongamos a pensar y reflexionemos sobre lo que en verdad está ocurriendo delante de nuestros propios ojos y tomemos las decisiones más coherentes como naciones ancestrales y como humanidad. El problema que estamos en verdad confrontando es un problema que tiene que ver con la guerra climática. Y ese es un tema que vamos a abordar más adelante. De momento debemos dejar en claro que los problemas de contaminación, los gravísimos problemas de contaminación que confrontamos, son consecuencias de la actividad de las grandes corporaciones petroleras, madereras, industriales, tecnológicas, etcétera, etcétera. Precisamente las mismas corporaciones que están financiando esta paranoia del cambio climático producido por el hombre para obligarnos a toda la humanidad que no tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo, a pagar costosos impuestos que van a ir a subvencionar las actividades depredadoras de estas mismas corporaciones. Esos son los hechos. Sin obviar este problema, tenemos que considerar los factores que explican los científicos, que son las emisiones del CO2. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque a partir del conocimiento y la comprensión del CO2 podemos nuevamente ser coherentes en comprender a la Madre Tierra y comprender el cambio climático natural y necesario para la supervivencia de la humanidad, que no es lo mismo que
que la modificación climática que están llevando a cabo los gobiernos y las grandes corporaciones con fines de guerra climática y cuyo blanco fundamental, una vez más, somos la humanidad entera. Imagine that we live in an age of reason, and the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science, it's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies, that's what it comes down to. You can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono, provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado, pero les están contando mentiras. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Politicians no longer dare to express any doubt about climate change. There is such intolerance of any dissenting voice. Are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Now, the Prime Minister's back from his holidays, unrepentant and unembarrassed about yet another long-haul destination. Y aún así, un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC.
El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. People have decided you have to convince other people that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either. But that, whenever you hear that in science, that's pure propaganda. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hay una cosa que no se puede decir, y es que esto quizás no sea un problema. It is the story of how a political campaign turned into a bureaucratic bandwagon. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. This is a story of censorship and intimidation. I have seen and heard there spitting fury at anybody who might disagree with them, which is not the scientific way. It is a story about Westerners invoking the threat of climatic disaster to hinder vital industrial progress in the developing world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. The environmental movement has evolved into the strongest force there is for preventing development in the developing countries. The global warming story is a cautionary tale of how a media scare became the defining idea of a generation. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. In 2005, a House of Lords inquiry was set up to examine the scientific evidence of man-made global warming. A leading figure in that inquiry was Lord Lawson of Blaby, who, as Chancellor of the Exchequer in the 1980s, was the first politician to commit government money to global warming research. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests, or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos.
La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of Old Father Thames, because during the hardest and toughest winters of that little ice age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. A time when, according to Chaucer, vineyards flourished even in the north of England. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo. Cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? In the current alarm about global warming, the culprit is industrial society. Thanks to modern industry, luxuries once enjoyed exclusively by the rich are now available in abundance to ordinary people. Novel technologies have made life easier and richer. Modern transport and communications have made the world seem less foreign and distant. Industrial progress has changed our lives. But has it also changed the climate? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40.
justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Just at a time when, after the Second World War, industry was booming, carbon dioxide was increasing, and yet the Earth was getting cooler and starting off scares of a coming ice age, it made absolutely no sense. It still doesn't make sense. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas, y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento.
Uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Estos datos indican que probablemente el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de invernadero. Lo que se ha observado no es un aumento con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra, y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth, is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. ¿Hay alguna prueba en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determine la temperatura del planeta? Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Pero ¿cómo puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel de CO2 en la atmósfera? To understand this, we must first restate the obvious point
that carbon dioxide is a natural gas produced by all living things. Few things annoy me more than to hear people talking about carbon dioxide as being a pollutant. You're made of carbon dioxide. I'm made of carbon dioxide. Carbon dioxide is how living things grow. What's more, humans are not the main source of carbon dioxide. Humans produce a small fraction in the single digits percentage-wise of the CO2 that is produced in the atmosphere. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Carl Wunsch is Professor of Oceanography at MIT. He was also visiting Professor in Oceanography at Harvard University and University College London, and a Senior Visiting Fellow in Mathematics and Physics at the University of Cambridge. He is the author of 4 major textbooks on oceanography. Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 7 gigatoneladas que emitimos los humanos. Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura. Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan. Pero ¿por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse. This time lag means the oceans have what scientists call a memory of temperature changes. The ocean has a memory of past events running out as far as 10,000 years. So, for example, if somebody says, oh, I'm seeing changes in the North Atlantic, this must mean that the climate system is changing. It may only mean that something happened in a remote part of the ocean decades or hundreds of years ago, whose effects are now beginning to show up in the North Atlantic. The current warming began long before people had cars or electric lights. In the past 150 years, the temperature has risen just over half a degree Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for 4 decades and risen for 3. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. But if CO2 doesn't drive Earth's climate, what does? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? ¿No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima? Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol.
Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero, ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Decidí comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro, y otro, y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos, no, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío, después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor, el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. Clouds have a powerful cooling effect, but how are they formed? In the early 20th century, scientists discovered that the Earth was constantly being bombarded by subatomic particles. These particles, which they called cosmic rays, originated, it was believed, from exploding supernovae far beyond our solar system. When the particles coming down meet water vapor rising up from the sea, they form water droplets and make clouds. But when the sun is more active and the solar wind is strong, fewer particles get through and fewer clouds are formed. Just how powerful this effect was became clear only recently, when an astrophysicist, Professor Nir Shaviv, decided to compare his own record of cloud-forming cosmic rays with the temperature record created by a geologist, Professor Jan Weitzer, going back 600 million years. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weitzer looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully to show really what was happening over that long period of time. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. It all came down to the sun.
Si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de la atmósfera del Sol. La intensidad de su campo magnético aumentó más del doble durante el siglo XX. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. The weather satellite depicts a planet that grieves for its lost harvests. In coming to the parched... Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. Again and again, the newsreels have been showing us disasters of the weather. The American Midwest suffered its worst drought since the 1930s, and tornadoes were on the rampage. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El productor del programa era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel Calder. En la máquina del tiempo informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. El hielo de la naturaleza nos hace pequeños. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Es el problema siempre presente de la gran helada. ¿Reclamará nuestras tierras la nueva edad de hielo? Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros. También fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolin, el sueco, en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono. Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada.
cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto, así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del Sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. It was certainly something very favorable to the environmental idea, what I call the medieval environmentalism of let's get back to the way things were in medieval times and get rid of all these dreadful cars and machines. They loved it because carbon dioxide was for them an emblem of industrialization. Well, carbon dioxide clearly is an industrial gas and sort of tied in with economic growth, with transportation in cars, with what we call civilization. And there are forces in the environmental movement that are simply against economic growth. They think that's bad. It could be used to legitimize a whole suite of myths that already existed. Anti-car, anti-growth, anti-development, and above all, anti-that great Satan, the US. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica. Y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas.
Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo. Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada. A principios de los 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política en toda regla que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones del gobierno. Antes de Bush padre, creo que la asignación para las ciencias relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año, que es razonable para un ámbito de esas características. Y esa cifra se multiplicó hasta los 2.000 millones al año, más de 10 veces lo que era. Eso cambió muchas cosas. Dio lugar a nuevos puestos de trabajo y atrajo a gente que, de no ser por eso, nunca se hubieran metido en ese campo. Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima era el calentamiento global. Si yo hubiera querido hacer un estudio sobre, pongamos, las ardillas de Sussex, lo que hubiera hecho a partir de 1990 habría sido poner en mi petición que mi estudio iba a tratar el comportamiento de las ardillas de Sussex con especial referencia a los efectos del cambio climático. De esa manera conseguiría el dinero. Y si no mencionara el calentamiento global, quizás no me darían la subvención. There's really no question in my mind that the large amounts of money that have been fed into this particular, rather small area of science have distorted the overall scientific effort. Todos competimos por las subvenciones. Y si mi campo es el centro de atención, tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar. By the 1990s, tens of billions of dollars of government funding in the US, UK and elsewhere were being diverted into research relating to global warming. Una buena parte de esas subvenciones se destinó a construir modelos informáticos para predecir el clima que haría en el futuro. Pero, ¿son precisos estos modelos? El Dr. Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA. Ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA y de la Sociedad Meteorológica Americana. Los modelos climáticos solo son buenos en relación con las predicciones que hacen, y hay cientos de predicciones. Con que una no se cumpla, se descarta el modelo entero. Climate forecasts are not new, but in the past, scientists were more modest about their ability to predict the weather. Any attempt at forecasting changes of climate meets skepticism from the men who model the weather by computer. In making decisions which affect people, a bad prediction as to what the climate of the future will be can be far worse than none at all. I'm afraid that our understanding of the complex weather machine is not yet good enough to make a reliable statement of the future. Todos los modelos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes. La analogía que yo uso es, bueno, mi coche no va bien, así que voy a pasar del motor, que es el sol, voy a pasar de la transmisión, que es el vapor de agua, y voy a fijarme en un arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre. La ciencia es así de mala. Si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua y las nubes, todo junto, entonces tu modelo
no vale nada. Las predicciones climatológicas varían considerablemente. Estas variaciones están producidas por una sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo. The models are so complicated, you can often adjust them in such a way that they do something very exciting. He trabajado con gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie. Since all the models assume that man-made CO2 causes warming, one obvious way to produce a more impressive forecast is to increase the amount of imagined man-made CO2 going into the atmosphere. We put an increase in carbon dioxide in them that is 1% per year. It's been 0.49% per year for the last 10 years, 0.42 for the 10 years before that, and 0.43 for the 10 years before that. So the models have twice as much greenhouse warming radiation going in them as is known to be happening. It shouldn't shock you that they predict more warming than is occurring. Models predict what the temperature might be in 50 or 100 years' time. It is one of their peculiar features that long-range climate forecasts are only proved wrong long after people have forgotten about them. As a result, there is a danger, according to Professor Carl Wunsch, that modelers will be less concerned in producing a forecast that is accurate than one that is interesting. Even within the scientific community, you see, it's a problem. If I run a complicated model and I do something to it, like melt a lot of ice into the ocean, and nothing happens, it's not likely to get printed. But if I run the same model and I adjust it in such a way that something dramatic happens to the ocean circulation, like the heat transport turns off, it will be published. People will say this is very exciting. It will even get picked up by the media. So there is a bias, there's a very powerful bias within the media and within the science community itself toward results which are dramatizable. The Earth freezes over. That's a much more interesting story than saying, well, you know, it fluctuates around. Sometimes the mass flux goes up by 10%, sometimes it goes down by 20%, but eventually it comes back. Well, you know, which would you do a story on? I mean, that's what it's about. Para el ojo inexperto, los modelos informáticos parecen impresionantes. Suelen ofrecer increíbles predicciones sobre el clima aplicando rigurosamente la ciencia. También ofrecen un sinfín de historias espectaculares para los medios. Como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema. In fact, the theory of man-made global warming has spawned an entirely new branch of journalism. Hay toda una nueva generación de reporteros, de periodistas ecológicos. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, porque afortunadamente algunos editores están ya muy curtidos y dicen, oye, llevas ya 5 años diciendo lo mismo. Y hay que contestar, no, pero ahora es mucho peor. El nivel del mar va a subir 3 metros el próximo martes. Tienen que seguir creando más alarma y más alarma y más alarma. Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global. Pero, ¿hay pruebas científicas de que esto es así? Todo es pura propaganda. Cualquier libro de texto sobre meteorología dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo. En un mundo más cálido, esa diferencia se reduciría, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática. Pero como eso no es considerado catastrófico, nos cuentan lo contrario. Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico deshielo de los polos.
Pero, ¿qué nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra? Resulta que tenemos un registro de las temperaturas en Groenlandia que se remontan miles de años atrás. Ha hecho mucho más calor que ahora en Groenlandia. Hace 1000 años, sin ir más lejos, hizo más calor. Y eso no provocó ningún deshielo masivo. Incluso si hablamos de algo como el permafrost, que es esa capa de hielo que está siempre congelada, como la que hay en algunos bosques de Rusia, encontramos que hace 7 u 8000 años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día. Así que tenemos de nuevo un patrón histórico, pero el mundo no se detuvo de repente por él. El profesor Shun-Ichi Akasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural. Hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares. Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño. Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Alarming television programs raise the fearful prospect of vast tidal waves flooding Britain. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico? En todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores. Lo que llamamos factores locales o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. Y empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida. People say, oh, I see the ocean doing this last year. That means that something changed in the atmosphere last year. And this is not necessarily true at all. In fact, it's actually quite unlikely because it can take hundreds to thousands of years for the deep ocean to respond to forces and changes that are taking place at the surface. También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter del Instituto Pasteur en París está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. As Professor Reiter is eager to point out, mosquitoes thrive in very cold temperatures. Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico. La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar. En Arkhángelsk hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte.
Climate scare stories cannot be blamed solely on sloppy or biased journalism. Los informes oficiales del panel intergubernamental del cambio climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? On the spread of malaria, the IPCC warns us that mosquito species that transmit malaria do not usually survive where the mean winter temperature drops below 16 to 18 degrees Celsius. According to Professor Reiter, this is clearly untrue. Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo, nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Research relating to man-made global warming is now one of the best-funded areas of science. The US government alone spends more than $4 billion a year. According to NASA climatologist Roy Spencer, scientists who speak out against man-made global warming have a lot to lose. It's generally harder to get research proposals funded because of the stands that we've taken publicly. And you'll find very few of us that are willing to take a public stand because it does cut into their research funding. It is a common prejudice that scientists who do not agree with the theory of man-made global warming must be being paid by private industry to tell lies. I get it all the time. You must be in the pay of the multinationals. Sadly, like most of the scientists you'll talk to, I haven't seen a penny from the multinationals. I'm always accused of being paid by the oil and gas companies. I've never received a nickel from the oil and gas companies. I joke about I wish they would pay me, then I could afford their product. Whenever anybody says that I'm in the pay of an oil company, I say my bank manager would wish. There is almost no private sector investment in climatology. And yet, to be involved in any research project which involves an industry grant, no matter how small, can spell ruin to a scientist's reputation. Modern technology fueled by greenhouse gases. Patrick Michaels is Professor of Environmental Sciences at the University of Virginia. He was chair of the Committee on Applied Climatology at the American Meteorological Society, president of the American Association of State Climatologists, the author of 3 books on meteorology, and an author and reviewer on the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change. But when he conducted research which was part funded by the coal industry, he found himself among those under attack from climate campaigners. British-based corporations are some of the worst climate criminals on the planet. Shell is based in the UK, right here in London. We have the right and the duty to take it back into public ownership, dismantle it, break it up, and send its managers to rehabilitation training. But reasoned debate is not the only casualty in the global warming alarm.
As international public policy bears down on industrial emissions of carbon dioxide, the developing world is coming under intense pressure not to develop. I'm no expert on climate change, I'm no scientist, and what I'm going to say next is a great big turn-off. It's just that. Turning off anything you don't need, you're not using it. It's easier than you think to make a difference. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. We'll discuss every aspect of man-made climate change, from how to promote solar panels in Africa to the relationship between global warming and sexism. El número de delegados sobrepasa los 6.000. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo. Where I live, we have a local council global warming officer. There's a huge tail out there of people who have, in one way or another, been recruited to join this particular bandwagon. Si alguien se levanta y dice, oye, un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro, será condenado al ostracismo. Scientists, accustomed to the relative civility and obscurity of academic life, suddenly find themselves publicly attacked if they dare to challenge the theory of man-made global warming, vilified by campaign groups and even within their own universities. Hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana, te dispararán. Y lo que ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto por mi salud. Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el Holocausto. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha. Deben pagar tributo al medio ambiente. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero ¿a qué precio? Paul Driesen es un antiguo militante ecologista. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. Global warming campaigners say it does no harm to be on the safe side. Even if the theory of man-made climate change is wrong, we should impose draconian measures to cut carbon emissions just in case. They call this the precautionary principle. The precautionary principle is a very interesting beast. It's basically used to promote a particular agenda and ideology. It's always used in one direction only. It talks about the risks of using a particular technology, fossil fuels, for example, but never about the risks of not using it. It never talks about the benefits of having that technology. Anne Mugela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad, usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón.
Si le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá, sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz. Y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. A short drive out of Nairobi, we find our first solar panel. A Kenyan public health official has brought us to a clinic which serves several villages. The only electrical implements in the clinic are the electric lights and a refrigerator in which to keep vaccines, medicine and blood samples. Electricity is provided by 2 solar panels. So what can it do successfully? Lighting. Lighting only? Yes. What happens when you put lighting plus the refrigerator and others? What happens? It sounds an alarm. It sounds an alarm? Yeah. Then can we maybe see that? The solar panels allow Dr. Samuel Mwangi to use either the lights or the refrigerator, but not both at the same time. If he does, the electricity shuts down. Wind and solar power are notoriously unreliable as a source of electricity and are at least 3 times more expensive than conventional forms of electrical generation. The question would be, how many people in Europe, how many people in the United States are already using that kind of energy? And how cheap is it? You see? If it's expensive, si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el ex-ecologista Paul Driesen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad. El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales, que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica, es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito, pero poco más. I think one of the most pernicious aspects of the modern environmental movement is this romanticization of peasant life. And the idea that industrial societies are the destroyers of the world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop.
Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petroleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles. La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya asentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón. Todavía seguirá habiendo gente que crea que este es el fin del mundo. Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan triste. Este viejo documental de científicos publicado hace ya más de 10 años nos permite comprender el problema del CO2 y el problema del calentamiento global natural a través de la historia del planeta. Pero eso no significa que nosotros vayamos a estar de acuerdo con sus nociones de desarrollo expresadas en el mismo. Nosotros tenemos nuestra propia perspectiva respecto a lo que está ocurriendo, porque somos poblaciones en riesgo con todas las políticas de desarrollo que se están implementando. El futuro tecnológico actual no es concebible si no es a través de la destrucción de todo el Ande. Está basado principalmente en los recursos mineros. Entonces nosotros tenemos que tener una visión mucho más clara frente al desarrollo y una visión mucho más clara del modo de vida que aspiramos para resolver los problemas que estamos confrontando actualmente.